buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Tramadera Podcast, hoy en el capítulo número 7. ¿Cómo vamos, Edwin? Bien, Diego. Ya por fin no. Bueno, si por fin cuadramos agenda. Retomamos agenda. En el podcast pasado hablamos de eso, que teníamos un inconveniente con las agendas, pero ya pudimos cuadrar todo. ¿Qué sucede? Llegó Pimienta. Llegó Pimienta, otra vez nuestra invitada especial. Para los amantes del gato. Entonces, en este podcast número 7, como es de costumbre, tenemos un gran invitado. Ajá. Caballero, estudiante mío también, profesional, que me lo encontré también en la parte laboral, Humberto Pareja. Humberto, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, muchas gracias Diego y Edwin por esta invitación. Qué bien que podamos compartir temas y que conozcan un poco más de Humberto en otras facetas, en otros escenarios, en esas dinámicas y en esas otras cosas que hacemos como personas. Muy cierto, ¿no? A vos, Humber, gracias por copiarnos en esta idea, que por fin otra vez levantamos bandera en cuanto al podcast, que estuvimos 3 semanas casi sin publicar. Nos tocó hacer un podcast nosotros como explicativo, pero que también se dio para otro espacio. Diego, pero tenemos el honor de tenerte hoy. Pero hay una cosa muy especial, y es que la agenda que no pudimos cuadrar hace 3 semanas, la hemos cuadrado esta semana. Entonces, sí, estamos grabando todo esta semana. Mañana, el lunes, y tenemos muy buenos invitados. Humber, nosotros ya te conocemos, bueno, más yo, como docente, como amigo, como profesional. Pero, ¿quién es Humberto? Excelente pregunta. Hay un disco, una canción de Fito Páez, Un hombre entreverado, ¿no? Una mezcla de muchas cosas, con particularidades como el hecho de haber nacido en la década de los 80, el haber tenido una transición de esos juegos. Yo digo coloquialmente, porque además también soy docente, yo le digo a los estudiantes míos también que me siento más viejito de lo normal, interactuar con nuevas generaciones, porque conocí la transición de lo análogo a digital, de conocer aquellos teléfonos de disco, de cosas, además que tengo una particularidad, Edwin, y es que tengo una muy buena memoria precisa y exacta de algunas cosas que muchas personas no tanto. Por ejemplo, yo recuerdo que el teléfono análogo uno lo iba y lo contestaba en la Plaza de Bolívar acá en la ciudad de Pereira. Entonces usted iba y hacía cola, y si alguien timbraba, decía, ¿esa llamada es para quién? Están preguntando por Humberto. Entonces usted iba y contestaba la llamada. Era gratuito. Vea pues. Tuve una transición de un mundo análogo, de un mundo con otras dinámicas, donde jugábamos al tejo, donde jugábamos el Jamie, donde jugábamos con pelotas de trapo, a hoy en una sociedad en la cual ya la tecnología, los videojuegos han venido invadiendo estas nuevas generaciones. Pues he tenido un panorama muy amplio, y eso es Humberto Pareja, una persona que ha podido, por fortuna, tener unos muy buenos escenarios desde la vida profesional, pero también vivir aquellas ansiedades y dificultades normales de un colombiano común. Bien. Eso Diego, me una serie de experiencias. Yo sé que vos tenés muchas preguntas, porque la vez pasada, en el podcast que tuvimos, que estuvimos tú y yo liderando con Prestémonos, fue la primera vez que conociste a Humberto. Exacto. Es que da la casualidad, y es que Humberto es una persona que, en lo poco que te conozco y lo que me han contado los que te conocen, es que eres una persona que se ha dedicado a fortalecer a los emprendedores y los emprendimientos en la región del eje cafetero, en donde estamos ubicados en este momento. Entonces, solo con ese detalle ya me genera un interés en conocerte y tener esta oportunidad, que te agradezco, de que vengas al podcast, porque podemos charlar de muchas cosas, no solo para nosotros, sino también para la gente, los amigos que nos están escuchando en este momento y nos están viendo, y poder entender un poco más de lo que es el mundo del emprendimiento. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta básica y es: Humberto Pareja, que hoy es docente, ¿cómo llega al mundo del emprendimiento? ¿Sí es Humberto Pareja o estoy diciendo mal tu Está apellido? perfecto, Humberto Pareja Quintero. De los Quinteros de toda la vida. De toda la vida. Ese amigo es Además Andrés que eso Franco. tiene una anécdota bien Lara. bonita, y es que generalmente las personas son llamadas por el primer apellido, y quise desde muy joven siempre hacer honor al apellido de mi madre.
Entonces siempre enfatizo cómo está, y habla Humberto Pareja Quintero. Quintero. Y sabe que es fonético ese nombre. Sí, Humberto sí. Pareja Quintero. Sí, sí, es fonéticamente nuestra lengua castellana. Regreso con la pregunta, Humber, y es, ¿cómo llegas al mundo del emprendimiento? Que incluso sé que fuiste parte de Parquesoft y ya nos profundizarás en ese tema, Parquesoft, para que nos cuentes también qué es Parquesoft. Pero vamos primero, ¿cómo llegas al mundo del emprendimiento y por qué llegas ahí? Es muy importante enfatizar, y yo creo que eso es parte de lo que podemos explorar de lo que es Humberto Pareja. Empieza con una inquietud, como muchos colombianos, como muchas personas, de cómo podemos cómo podemos ser libres. Hay muchos mitos alrededor del emprendimiento, ¿no? Cómo ser libre financieramente, cómo ser nuestro propio dueño y muchas cosas que nos venden y quizás inconscientemente muchos deseamos. Yo soy dueño de mi cuerpo. Tenía que hacer el apunte. Y en esas búsquedas, parte de lo que hace Humberto Pareja es desaprender muchas cosas. ¿Cierto? Aprender esas transiciones, esas enseñanzas que nos dejan nuestros abuelos. Yo recuerdo que uno hablaba con nuestros abuelos y preguntaba, yo siempre menciono mucho a nuestros abuelos porque esa fue la formación base mía. Y yo recuerdo que uno le preguntaba a un abuelo, quiero comprarme un reloj, y entonces la respuesta era, hay que trabajar duro. Y el duro se convirtió en algo que las personas siempre tienen en su mente, hay que trabajar muy duro. A tal punto que en la década de los 90, quien no trabajaba duro, pues era cuestionado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu negocio? ¿A qué te dedicas? Que no llegas con la ropa sucia o no llegas con el sudor en la frente. Y se cuestionaba realmente ese trabajo duro. Hoy yo le digo a los muchachos, hay que trabajar inteligentemente. Inteligentemente es reconocer esas capacidades y esos talentos. Y para darte respuesta, Diego, en esa búsqueda de cuáles eran mis talentos, de qué era lo que yo podía ofrecerle a la sociedad, de qué era lo que a mí me apasionaba, qué era lo que me gustaba, pues encontré una industria maravillosa que es la industria de las tecnologías de la información. Y empecé a ser socio, a también entender cómo cabe uno dentro de una industria tan grande, porque quienes están en la industria saben que uno puede desarrollar, puede hacer front, back, animación digital, realidad aumentada, qué sé yo, una cantidad, un universo completo. Y en esa búsqueda, pues siempre quise ser una persona de negocios. Y hay algo que yo quiero dejar en este podcast para la posteridad, porque son cosas que muy pocos conocen de la vida de Humberto. A los 13 años yo tenía dos decisiones que tomar. Una decisión que tomar, una disyuntiva, y una de esas era o ser empresario o ser sacerdote. Y tiene los aires de sacerdote. Yo sí le veo la... Pues bueno, no voy a decir si le veo o no, pero ¿por qué? ¿Por qué ser sacerdote en vez de ser empresario? Pues, dado el caso que no te resultara el plan de ser empresario. Correcto. Yo creo que hay búsquedas espirituales, además, le decía al inicio del podcast, un hombre entreverado. A mí muy pocas cosas me cuentan, casi todas las he vivido. Hay una frase, hay un libro además de Germán Castro Caicedo que me fascina, ese título es Confieso que he vivido. Y eso implica cometer errores, porque además uno dice, siempre fue una vida de excelencia, no, se cometen muchos errores y se aprenden. De hecho, vivir es una universidad permanente. Y esa conciencia es la que hoy en día me hace todos los días reflexionar qué hacemos bien, qué no hacemos tan bien, cómo mejoramos. Y eso es parte de lo que uno quiere dejar como legado. Además, porque desde muy joven he sido inquieto en cuál es mi proyecto de vida. Realmente, ¿quién soy yo como proyecto de vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y por qué ser un hombre de negocios y no ser un sacerdote? Porque en su momento pensé que ser sacerdote era un acto de egoísmo. Es una mente de un niño de 13 años. Vale. ¿Y por qué un acto de egoísmo? Porque sería la búsqueda de lo que conocemos como la salvación o creemos como la salvación. Sí. Y solamente mi salvación es la necesaria. ¿Qué sé yo? Y son todas esas cosas que uno se cuestiona como niño. Naturalmente hay algo que es muy bonito en mi vida y es que decidí no tomar modelos. Por eso yo digo, no tengo muchos referentes. Ni me interesa tener muchos referentes porque al final lo que yo le digo a la gente es cada quien es un referente de sí mismo y eso fue lo que yo busqué. Qué bueno eso, un referente del mismo. Y mira que yo he compartido un pensamiento parecido. Por ejemplo,
cuando alguien me pregunta a mí, ve, vos quién es el ídolo tuyo o a quién te quieres parecer, yo siempre he sido como que es que todos son humanos y siempre he dicho esta frase, todos van al baño por igual. Por fin encontré dos personas, dos cabezones que piensan igual que yo. Sí, pero la verdad sí es cierto. Sí es cierto, Diego. A mí también me pasa lo mismo que me dicen, ven y, por ejemplo, en el área de TI, de desarrollo, tú eres fanático de Steve Jobs, de Wozniak, de el que se aparezca. No, pues no. Cualquiera que tuvo una idea y la sacó adelante y bien. Uno admira el trabajo. Sí, el trabajo. Yo admiro el trabajo de muchos directores de cine, admiro el trabajo, me encanta el trabajo de Víctor Gaviria, un director de cine colombiano muy reconocido. Pero como decir, yo me muero, yo quisiera conocerlo. No. Yo quiero un autógrafo. Eso, quiero una foto. No, yo nunca he pedido autógrafos, la verdad. Para nada. No a nadie, ni a la persona más famosa del mundo, ni a nadie. Absolutamente a nadie le pediría autógrafos. Por el mismo hecho de que todos compartimos las mismas condiciones, al menos desde la perspectiva en que nacemos, crecemos, hacemos nuestra vida y morimos. Que creo que es importante, y quiero que me cuentes qué es lo que tú piensas al respecto, Humber, y también tú, Evi, es lo importante para mí es lo que dejamos en este mundo, el legado que dejamos, sea algo inmenso, como la montaña más grande del mundo, o sea algo pequeño. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué piensa Humber? ¿Qué piensa Evi? Total, me parece bien. Hay una frase que yo escribí en 1994, que fue una recapitulación inclusive de los dichos populares de los abuelos, que inclusive recientemente la busqué en internet, así había un osado ya que lo había escrito. Y es una frase muy bonita que se convierte en mi filosofía de vida hace muchos años y es, hay que trabajar para morir, para vivir Dios da. Y realmente lo que uno hace en el día a día es cómo deja un legado, cómo siembra uno, cómo influye, así sea poco o mucho, como lo dices Diego, en los seres humanos, en las personas, cómo nosotros incidimos, dejamos un aporte. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y la razón es una. Si nosotros fuéramos eternos, pues no tendríamos que preocuparnos de qué sucede más allá, independientemente de religiones y eso, ¿no? Es simplemente nuestra naturaleza humana que nos invita a recordar, como hablamos ahora en la antesala, memento mori. Recuerda que vamos a morir. Total. ¿Qué va a pasar después? Yo creo que eso es lo más importante. Sí, estamos de acuerdo porque es que es verdad lo que tú dices, ahí tocamos un tema delicado y son las creencias, pero independientemente de las creencias de cada uno, porque lo decíamos ahorita antes de comenzar a grabar, y es que estamos en un estado laico y tenemos derecho a creer como queramos. Yo fui criado como católico y hoy no soy católico, soy más bien como un ateo agnóstico y tampoco me quiero etiquetar en algo. En comparación pues con ese que ustedes dos son dos personas muy creyentes y que les admiro. Yo no. Tú no eres que yo. No. Ok, pero te casaste por la iglesia. Acabamos de... ¡Buah! Mi mente acaba de hacer... No. Y venía comentando eso. Termino de comentar y me comentas por qué. Le cuento la historia. Bueno, mi esposa es una mujer muy creyente, es una mujer cristiana y me parece muy lindo tener esa fe porque, digamos, de cierta manera uno también lo ha tenido y nos han enseñado siempre como uno de los valores y sobre todo en nuestra cultura es que uno hay que creer en Dios. Pues porque éramos un país católico, ahora somos un estado laico desde el año en que yo nací, desde el 91. Y se me fue la paloma lo que iba a concretar en este momento, porque me quedé pensando en eso, en lo que tú dijiste. Pero bueno, cuéntanos eso porque ya me perdí en este momento, pero cuéntanos eso, porque es que es cierto, me acabaste de chocar. Y esto no se va a editar, ¿qué consta? No, es un cuento muy, muy fácil. Y para los que me conocen y me rodean, saben que yo no sigo estándares ni sigo códigos ni de vestimenta, ni de comportamiento, ni de nada. Sí, muy cierto. Entonces, sucede y acontece que yo no soy creyente, no soy seguidor, pero... Bueno, soy creyente, pero no soy seguidor y no soy religioso. ¿Qué quiere decir eso? A mí me parece chévere los simbolismos. Es chévere el simbolismo de casarse por la iglesia y esto. Pero lo que fue la primera comunión sí lo hice a conciencia, por ejemplo.
La confirmación católica la hice a gusto de mi abuela. Yo pues le gustó la viejita. Le hizo gusto. Tanto así que no hay foto. Yo creo que hay una fotografía. Mi mamá tiene la fotografía. Yo fui de camiseta negra, jean y pelo largo hasta acá. Que hasta el cura me dijo: ¿usted se...? Y yo: sí, señor. Saque la lengua, tome la hostia. Y todos así de blanquito, de traje. Y yo: camiseta negra, pelo largo. ¿Cómo así? Y yo: pues sí. Pues no me puedo confirmar. Yo no me puedo confirmar. Sí, me confirmo ya. Claro. Igual cuando fue el matrimonio, yo le dije a mi esposa: bueno, ¿tú te quieres casar por la iglesia o te quieres casar por lo civil? Literal fue así. En la casa, relajada, me dijo: si nos casamos por lo civil, sería firmar un papel y todo el cuento, ¿cierto? Y no va a ser algo tan simbólico. Pero si nos casamos por la iglesia, eso viene un 2x1. El 2x1 de que va a ser algo simbólico y vamos a estar registrados por la notaría. Sí, las dos, exacto. Ya, 2x1. Entonces, ¿sí me entiende? Está bien. Por eso fue que en mi matrimonio, las personas que fueron allí, vos viste que, sí. Pues Humberto sí me disculpó ahí, pero fue las invitaciones, que la historia alguna vez la tendremos que contar. Diego estuvo ahí en la historia de las invitaciones digitales. Fue usted. Nosotros trabajamos, bueno, yo trabajaba en ese tiempo en una agencia, y yo de la agencia, usted. Una amiga se casó cuando estaba allá, y aún así que no quería tener personas de la agencia, dijo: no, es que yo tengo que invitar. Pues, ¿por qué? Es su matrimonio, usted verá quién lleva, usted verá qué hace. Invitas, ¿verdad? Tanto así que en mi matrimonio, la marcha nupcial, tanto de entrada como salida, fue Guns N' Roses, November Rain. Eso es japonés. Sí, eso es súper reverente en contra. Bueno, es muy irreverente en el tema. Sí, además que November Rain no significa nada, pero me parece muy bonito el instrumental inicial y el piano solo de Slash, que fue la salida. Entonces, fue un matrimonio como a mí me da la gana. Como nos dio la gana. Sí, voy a concretar lo que está diciendo ahorita, y era que lo que te habías dicho, el momento de morir es recordar que todos vamos a morir. Independientemente de las creencias, que mucha gente cree que tenemos una vida eterna o tendremos una vida eterna, a veces se convierte en la excusa para no hacer nada con mi vida en este momento. Sí. Inclusive muchas personas que hacen cosas malas excusan en ello. Es que no, es que la vida después de la muerte voy a tener mi premio. Y es bonito pensar así. Porque creo que todos, y sobre todo que fuimos creados como católicos, tú también, yo también, todos, es bonito pensar que hay una vida después de la muerte, pero lo más probable y lo que se sabe hoy es que no, independientemente de tus creencias. Cree y sigue creyendo, y es importante en que creas en lo que te hace bien a ti. Pero teniendo claro el que nos vamos a morir todos, yo creo que esta es la única oportunidad, la única vida que tenemos para lograr eso que queremos lograr. Que, como digo, qué tanto impacto mediático tenga o no, es indiferente. Lo importante es que al final, en ese último instante, y espero que cuando yo esté ahí, porque vamos a estar ahí, es jodido pensar en eso, en lo de desestabilizado, ¿no? Pensar que lo logré, que lo hice, o al menos lo intenté. Total. Diego, concluyéndote la pregunta que le hiciste a Humberto, en mi caso, yo tengo una idea de que primero debo impactar mi mundo y luego el mundo. ¿Mi mundo quién es? Mi familia, ¿sí? A mi esposa, mis allegados, mi familia y mis amigos. Debo impactarlos. Alguna vez he tenido un sueño muy recurrente. Bueno, no los volví a tener. Tuve un sueño muy recurrente de que yo veía mi funeral. Entonces luego de eso yo pensaba, bueno, ¿qué voy a dejar para que por lo menos una frase sea significativa en mi epitafio? Entonces ya siento que he construido algo, y literal y sin filtro me lo van a poner. Este marica hizo en su vida lo que le dio la gana. Sí. Ay, porque sí, muchas cosas, o sea, viejo, es así. O sea, muchas veces uno se priva de hacer muchas vainas, y una historia concreta, real y sincera
fue que mi mamá me dijo, y confieso a todos, mi mamá me dijo, pues la mayoría sabe, yo, ¿usted para qué se va a casar? Qué pereza. Es que ¿para qué se van a casar? Y yo, es mi vida, yo veré lo que hago. Es que yo no estoy de acuerdo. Y literal le dije, mamá, me importa su opinión, porque el que se va a casar soy yo, y usted el día de mañana se va a morir, y el que va a seguir casado soy yo. Bueno, es la idea normal. Pero sí, entonces fue así. Estoy de acuerdo contigo. Entonces ya siento que me gané el epitafio de que ese weón hizo en la vida lo que quiso. Que es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Bueno, Total. lo que quiso dentro de las normas, De acuerdo. de la libertad. Sí, claro, pues es que la vida es un juego y como todos los juegos hay reglas. Y yo creo que hay una palabra clave de lo que acaba de decir Edwin. Una cosa es hacer lo que quiero y otra cosa es hacer lo que me da la gana. Ajá. Es porque, inclusive el maestro lo decía, todo es permitido, todo es posible. Puedo salir y quitarme la ropa si quiero en la calle. Nadie a lo mejor habrá una situación compleja, qué sé yo. Pero es lo adecuado, es lo que realmente quiero, es lo que me va a dejar como, es lo que quiero dejar como legado. Así quiero trascender. Y eso es parte del cuestionamiento que nosotros permanentemente tenemos que hacernos como personas. Si eso es adecuadamente, válido. Y creo que eso me entra a recordarle algo que yo siempre comparto con las personas con las cuales tengo la posibilidad de hablar abiertamente. Y es nosotros vivimos en una sociedad enferma. Y lo decía Facundo Cabral también, una sociedad en la que nadie está donde debe estar. El que tiene el cabello largo quiere tenerlo corto, el que lo tiene corto quiere tenerlo largo. Sí. Y vivimos en una permanente búsqueda de algo que debe ser, que es externo cuando realmente es interno. Total. ¿Cómo busqué yo mi profesión, por ejemplo? Un día me dije, yo quiero llegar así, y quiero llegar a una oficina, quiero hablar con una persona así, quiero contarles esto, quiero hablar de mi vida de esta forma. ¿Cómo se llama eso? Se llaman negocios. Y en los años 90, eso se llamaba crisiología, que es la administración de empresas en crisis, que posteriormente en la Universidad de la UBA en Argentina la sacó. Es decir, yo construí primero qué quería hacer y después busqué cuál era el referente en la sociedad y qué me podía ofrecer la sociedad. Y finalmente es lo que yo hago día a día. Y no me lo dio ninguna universidad como título, es la experiencia que yo pongo al servicio de aquellas personas que quieren hacer empresa. Humber, ahí te hago la pregunta que ya dice en la introducción. ¿Cuáles fueron los pasos tuyos, académicos y de la vida, para ser la cabeza de Parquesoft y ser la cabeza de los emprendedores y los pelados que tenían una idea en la región? ¿Qué es Parquesoft antes? Bueno, ¿qué es Parquesoft? Perfecto. Parquesoft es una comunidad de emprendedores gestada por Orlando Rincón, un ingeniero de sistemas de la ciudad de Cali, trae el modelo a la ciudad de Pereira, pero con una formación bien interesante que es justo lo que hacen en los podcasts, como de una formación profesional siendo ingeniero de sistemas, tiene también algunas inquietudes desde lo sociológico y desde lo antropológico. Y plantea un modelo llamado Parquesoft, que no es más que una comunidad en la cual interactúan personas que tienen las mismas inquietudes, que quieren emprender, que no tienen un peso en el bolsillo, que aman la tecnología y que consideran que el conocimiento les puede ayudar a transformar no solamente sus vidas, sino el entorno. Y esa comunidad bonita es lo que hoy se conoce como Parquesoft, con ya 11 sedes en todo el país, en donde tuve la oportunidad de liderar la sede de Risaralda e interactuar con los demás parques tecnológicos y conocer esos muchachos, como dices Edwin, que todos los días quieren trabajar por sus sueños, que todos los días son inquietos y que a veces dan pasos a ciegas y lo que hace una comunidad es aquel que avanza más, pues naturalmente se convierte en un entrenador de los demás. El hecho de que una persona caiga en un hueco es suficiente argumento para que los demás no caigan en el mismo. Y así se convierte entonces Parquesoft en este referente. Modelo además que es utilizado como caso de estudio del MIT, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mirando de Stanford, ¿no? Cómo dice, ¿cómo pasa? ¿Qué sucede en Colombia? ¿Cómo se hace empresa y cómo se hace emprendimiento en Colombia? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, desde la parte educativa, ¿cuáles fueron los escalones y el paso a paso que seguiste
en cuanto a la vida, lo educativo y demás, para llegar a este puesto que a mí me parece impresionante, tener la capacidad y la posibilidad de ser un mentor frente a mentes jóvenes? Lo más importante aquí es el ser. Uh-huh. Una cosa es tener el título y otra cosa es ser. Una cosa es tener el título de administrador de empresas y otra cosa es ser un administrador de empresas. Una cosa es tener conceptos como Lean Startup o Lean Canvas para modelos esbeltos de emprendimiento, y otra cosa es vivir en lo que el emprendedor vive día a día. Y en esas búsquedas de lo que hablamos anteriormente, de buscar cómo crear empresa, inicié en Parquesoft como emprendedor, con Mirisoft, con un amigo ingeniero físico de la Universidad Tecnológica, Mauricio Arias, y con él arrancamos Mirisoft, con todas las ganas, pero también con todos esos vacíos que tenemos los emprendedores. ¿Cómo arranco? ¿Por dónde arranco? ¿Con quién hablo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cuánto vale? ¿Qué priorizo? Si hacer negocios o enfocar en el desarrollo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo soluciona esto? Todas esas inquietudes. Entonces arranco en el modelo Parquesoft como emprendedor, ya por allá en el año 2009, y recibiendo acompañamiento de todo el ecosistema de emprendimiento que tiene el departamento, el SENA con Tecnoparque, Parquesoft. En su momento no existían otras organizaciones fuertes, y ahí arranco. Y a vos te tocó todo ese crecimiento en cuanto a TI. O sea, todo ese boom tecnológico después de los años 2000, antecitos, y después de los años 2000 en la región. Ajá, la incertidumbre del famoso Y2K, el Y2K, ¿qué va a pasar en el año 2000 con toda la facturación y todos los programas de software? Todo ese momento lo viví internamente, pero también con una claridad, Diego y Edwin. Yo no quería convertirme en un desarrollador de software. Respetando y conociendo el valor que tiene el desarrollo, entendía desde esa decisión de joven que lo mío eran los negocios. Entonces, ¿cómo me articulo yo con quien es capaz de desarrollarlo para generar en conjunto un negocio? Y es parte de lo que después entendí que requiere la industria y lo que requiere el emprendimiento para salir adelante. Cómo yo no soy mejor que, sino que me complemento. Que necesitamos quien desarrolle, pero también necesitamos quien venda. Muy, muy importante eso. Y Diego, ahí para darte la palabra, me sucede algo en mis clases, cuando doy las clases en la universidad. Y es que muchos dicen, es que yo voy a salir de acá como desarrollador. No. O sea, usted es un ingeniero de sistemas. Tiene un mundo inmenso. Usted puede ser administrador, puede ser negociante, puede ser integrador, puede ser solucionador de chicharrones, puede conocer a las personas, estar en el centro, ser el eje, conocer a las personas que le van a resolver ese problema y solamente entrega, ser un eje. Entonces eso me parece súper importante, porque, por ejemplo, vos que viste conmigo tecnología en computación en Unisarc, yo lo veía como este loco, ¿de dónde viene y para dónde va? Con esa tramadera que tiene encima, con esa parla. Sí, con esa calma, esa oratoria. Esa oratoria. Porque quiero decir, tenía cursos de oración, porque se le nota. Y luego fue que empecé a conocer un poco más del perfil profesional, del perfil vocacional, más que el profesional. Uno dice, este loco va por donde es, y ese loco va a seguir por donde es, porque ya la tiene clara, la tiene trazada, y es simplemente que ya sembró hace unos años atrás y está empezando a cosechar esos frutos. Total. Entonces es muy, muy, muy teso. Y yo creo que esa es la base del emprendimiento, muchachos. Llevar a que se cuestionen qué son, no qué título quieren tener. Eso es irrelevante. Sí. Y sobre todo porque al final esto de emprender nos tiene que llevar a algo fundamental, y es ser feliz. Es que soy ingeniero, es que soy desarrollador, ¿no? Al final es si eres feliz.
Y esa es una de las frases también que tuve la oportunidad de acuñar el año inmediatamente anterior. Muchos deciden ser ingenieros o administradores. Yo decidí ser feliz. Y eso no es un título, eso es un día a día. Y eso hay que gozárselo, hay que vivirlo. Y esto que llamas tramadera y esto que llaman argumentos, pues no es más que la verdad, porque la verdad tiene un peso tan grande que cae por sí mismo. Y eso yo sé que es lo que sienten las personas cuando tenemos la posibilidad de interactuar. Al final no es ninguna máscara, soy un ser humano, como todos, soy así, y encontré un camino que a veces en esta sociedad enferma, porque yo llamo a la sociedad una sociedad enferma, nos ha llevado a perdernos. ¿Cuántas personas con capacidades, con sueños, con metas, con objetivos, hacen unas cosas totalmente diferentes? Oye, mira, estoy súper triste en el trabajo, ¿por qué no lo dejas? No, porque no, pues, eres incoherente. Déjalo. Salto. Eso era lo que estábamos hablando del podcast pasado del miedo. Del miedo. Es entender el miedo. Y también lo de la felicidad, ahí empata lo que yo te dije también el podcast pasado. También con la tranquilidad. Que a dónde quiere llegar uno con, por ejemplo, en mi caso con Julián la web y esa. Pero es que feliz. Eso va muy de la mano con algo de todas las preguntas que estoy aquí, tengo en mente, porque pues como nunca escribimos, sino que las tenemos acá y es como nos va saliendo. Tengo en mente para hacerte en este momento, Humber, y es... ¿Cuál es ese propósito tuyo? Porque nosotros en el podcast pasado hablamos del propósito, de los miedos y todo eso. Entonces, por ejemplo, Eddie me decía, yo quiero solo tranquilidad, no quiero nada más, quiero eso. Y yo le decía, yo quiero generar un impacto emocional y una recordación en cuanto a eso a las personas que lleguen a ver mis piezas, no piezas audiovisuales, porque pues yo hago hoy comerciales, pero pues son comerciales, están para vender esa la finalidad a través de las emociones y eso está muy bien. Pero pues claramente yo estoy en un trabajo, en unos comienzos de mi carrera cinematográfica, que es un proceso, porque eso es como parir un hijo, al menos en lo que me toca a mí. Y es todo enfocado hacia el cumplir el propósito mío. Narrar historias, contar historias y que estas historias le dejen algo a alguien más allá. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de, es que me voy para los premios Oscar, la verdad, que esté o que no esté o que yo algún día vaya, no es lo menos relevante del mundo. Lo más importante es lo que yo haga y que el último día de mi muerte valga la pena, haya valido la pena. ¿Cuál es tu propósito, Humber? Buenísima pregunta. Y eso me recuerda algo que hicimos con mi esposa recientemente y es ver Soul. ¿Ya se vieron Soul de Disney? No me la he visto. No me la he visto. Recomendadísima. Porque al final entendí. Soul da una interpretación de qué es nuestra vida y para dónde vamos y justo cuál es nuestro propósito. Pero al final la forma como cumplimos nuestro propósito es de diferentes formas y a veces muchos buscamos las formas y no el fondo. Y entendí que el mundo se divide en dos grandes bloques: los que ayudan o ayudamos y los que necesitan ayuda. Entonces, si tú eres de los que estás dando ayuda, ¿cómo ayudas? A través de la comunicación tú ayudas a que las empresas sean mejor, a que los seres humanos sean mejores, pero de una u otra forma ayudas. Entonces, ese propósito me conectó Soul directamente a cómo yo ayudo. Además, porque le tengo que confesar algo, cuando yo entendí que yo ayudaba, yo decía, pero ayudar es ser el soslayo, ser el vástago, ser la base. Y después, muchos años después, entendí que para ayudar hay que avanzar más que aquel que necesita ayuda. Yo ayudo a las personas dejándole un legado. El legado es que se pueden cumplir los sueños. De hecho, estoy haciendo un ejercicio personal esta semana en cómo uno puede iniciar absolutamente desde cero, y lo estoy documentando, una idea de negocio y sacarla adelante. Una idea de negocio es la forma, pero al final un negocio es la forma como se materializa un sueño. Porque vivimos de una u otra forma, tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad monetaria. Y eso se materializa a través de un negocio. Y la pregunta es, ¿el negocio es el fin o es el medio? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener supremamente claro el escenario. Hay personas
que convierten su negocio en un fin. Lo viven. Es el día a día. Yo soy una de esas personas. Yo puedo estar tranquilamente, le decía a Edwin ahora, redactando un correo a las 3 de la mañana. ¿Quién nos dijo que a las 3 de la mañana no se puede trabajar? Nos inventamos unos horarios de 8:12, 2 a 6. Sí, pero si quieres hacer frijoles a las 2 de la mañana, ¿quién te impide? ¿Hay alguien que te diga que no lo puedes hacer? El estómago. Unos frijoles del estómago. Pero el correo nadie. Pero sí. Pero lo que hoy es que si tenés hambre de frijoles que... Pero lo que hoy es que nos metieron una serie de... A las 2 de la mañana como... Yo lo he hecho. Me he prendido un televisor a darme una serie a esa hora. Yo igual. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué el domingo tenemos que dormir hasta tarde? ¿Por qué? ¿Por qué nos levantamos a las 4:30? ¿Por qué no vemos un amanecer? ¿Por qué no recordamos aquellas palabras de Facundo Cabral? No estamos... ¿Cómo dice Facundo? Facundo dice, no estamos distraídos. No estamos tristes, estamos distraídos. Hay una serie de magia alrededor de... Y cuando uno encuentra esa conexión y se da cuenta de que realmente no es la forma, sino es la esencia la que nos hace felices, el mundo cambia. En este momento cae lluvia, espectacular. Y se oye en el podcast y todo eso, pero estamos felices. Fantástico. Sí. Y si estuviera haciendo calor, y si estuviéramos en medio de un desierto, y si al final esto fuera 3 de la mañana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final las personas de éxito viven. Y eso es lo que la sociedad nos ha cercenado, nos ha quitado. ¿Por qué no vivimos? Y me dejas algo muy bonito porque, digámoslo, yo siempre he tenido cierta pelea con estas supuestas reglas de lo que es vivir correctamente. Por lo mismo, porque también me ha pasado lo mismo. También me he levantado tarde la noche con hambre de hacerme algo, a cocinar algo. Pues no preciso unos frijoles, pero sí hacer algo diferente. A veces yo soy una persona que le cuesta dormirse temprano y también le cuesta levantarse como a otros, pero me gusta levantarme temprano. No me gusta dormir en el lapso del día porque siento que no me hace bien. Pero tienes toda la razón en cuanto que me haces ver algo, Humber, y te doy gracias por eso, y es que es el por qué no. ¿Por qué no esto? ¿Por qué sí tender la cama y por qué no? ¿Por qué no salir a trotar? ¿Por qué no madrugar un domingo? Yo se lo decía una vez a alguien y es, a mí me gusta comenzar mis proyectos los domingos, porque es el día en que todo el mundo está descansando y yo prefiero arrancar un domingo, donde yo prefiero estar súper activo y madrugar ese día. Pero así también como un lunes prefiero descansar también. Entonces pasa a veces de que es que si bien hay ciertas reglas en nuestra cultura, nos dejamos llevar mucho por ellas. Y nos pesan, porque a veces a mí me pesa, es como, me estoy acostando tarde, no estoy durmiendo bien, pero también es verdad lo que tú estás diciendo, estamos viviendo. Mira que hay una cosa muy chévere. Y sucedió en una reunión con un cliente el día de ayer. Estábamos agendando una reunión. Entonces me dijeron, para tal día, a tal hora. Y yo en mi momento espontáneo dije, no, a esa hora no. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y yo no, porque a esa hora juego Play. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro, total. ¿Por qué no? Válido. ¿Qué pasa? Una persona sesgada al horario 8 a 12, 2 a 6, cuadriculada. ¿Usted cómo se le ocurre que a las 3 de la tarde va a estar jugando Play? Yo no le contesté, pero luego fue que caí en cuenta y yo, marica, es que para eso creé mi empresa. Y por eso tengo en mi cabeza lo que hablamos del podcast pasado. Total. Vivir, estar tranquilo y ser feliz. Si a mí me hace feliz no bañarme en el día, estar trabajando, todo el cuento, ya soy feliz. Es más, hoy por hoy, si no vieron, ya sacaron la ley del teletrabajo, en el cual estipulan ya las normativas, en el cual se dice que se le sigue pagando el auxilio de transporte a la persona, así esté en la casa, pero ya no se convierte en auxilio de trabajo, sino en auxilio de conectividad, para que pague el internet. Total. Entonces yo digo, bueno viejo, usted se va a quedar en la casa, ¿usted por qué tiene que
levantarse a las 5 de la mañana, a bañarse, a estar en la reunión y todo el cuento. Y llegó Pimienta. Ya también quiere hablar. Usted por qué tiene que tener las reuniones a eso. O sea, yo literal le digo a mi cliente, es que mi horario laboral empieza a las 9 de la mañana. Sí, sí, ¿Por sí. qué? No le importa, pero es a las 9 de la mañana. Porque es mi empresa y mi empresa empieza a las 9 de la mañana. Y además porque aprendí en mi visita en Europa que a las 9 de la mañana pues era que se empezaba en Europa y eso era espectacular. Mira que yo comparto eso de comenzar a las 9. Es que comienza sin tener una razón más allá. Es más, y si nos ponemos a pensar, no sé, Humber, en ese momento que está, en la empresa en que está, si nos ponemos a ver, vos entras a las 7 o entras a las 8 de la mañana, tú empiezas a trabajar a las 9. Total. Sí o sí. De acuerdo. Usted entra a las 7, el cafecito, los amigos. Entonces, ¿qué hizo ayer? Me vi el partido, me vi la serie, me vi la novela, me vi tal cosa, me vi tal otra. Pitos y flautas. ¿Qué hora es? Las 9. Listo, vamos a trabajar. Entonces, como que, ok. Entonces, ¿por qué no puedo empezar a las 9? ¿Y a qué horas termino? A las 6. Total. Ay, Pimienta por la mitad de la cámara. Abajo, Pimi. Es que ella quiere dar su opinión. Hace rato te estoy diciendo. Pimi acaba de dar la opinión, dice mi. Ajá. Ella no dice miau, sino mi. Mi. Entonces, no sé, para concluir eso es que realmente ahí pasa algo que sucedió, por ejemplo, con Sebastián Sepúlveda en el podcast con él. Y él decía, es que en mi oficina estaba levantándome y girando la puerta. Y yo ya puedo tener mi tiempo de calidad con mi esposa, salir a correr, nadar, hacer eso, y sigo siendo productivo. Uh-huh. A hoy, gracias a la pandemia, que pues la pandemia obviamente ocurrieron cosas malas, bueno, claro, darle otra etiqueta, pero ocurrieron cosas, yo digo que mucho mejores. Uh-huh. Y es enseñar a cómo puede usted trabajar, explicar cómo puede ser usted más productivo, porque usted en la casa nadie le decía levántese a trabajar. Si quería abrir la reunión, se metía al baño y ya salía. Ah, sí, aquí estoy. Sí, ok. Sí. Y los tiempos lo que hablamos ahora tras de cámaras con Humber, los tiempos de calidad con la familia. Tanto así que ahí se empezó a ver que dice, ay, es que hubo más agresiones familiares y todo el cuento. Tristemente, sí. Pero mi esposa y yo hablamos. Yo le decía, amor, la verdad, usted y yo no peleábamos, nos pasábamos a veces, nos bañamos. No hacemos tal cosa. Sí. No. ¿Cómo hace para pelear tanto? No sé, pues nosotros ya llevamos 2 años de casado, 4 años de conocernos y demás. Pero sentimos como esa compinchería, como esa vaina que nos fortaleció la pandemia. Entonces uno dice como, jales. Entonces, no sé, frente a todo esto y concluyendo lo del tema de lo que decía Humber, a la final uno todo lo debe transmitir en la felicidad. Total. Y es en eso de usted estar tranquilo, estar feliz, y que en el momento cero, cuando la vida se acabó, cuando todo ya se terminó, uno diga, pues fui feliz. Que tengo 64 casas, 3 aviones. No me lo va a llevar. Soy feliz. Terminé siendo feliz. ¿Mi familia es feliz? Sí, ya es feliz. Totalmente de acuerdo, así es. Volvió Pimi. Volvió Pimi. Sí, hoy tenemos a Pimi en modo intensa, que yo creo que quiere comer. Debe ser eso. Bueno, continuando con el tema, es verdad que lo más importante es ser feliz, Humber. Pero también, digámoslo, hablemosle a esos emprendedores que apenas están comenzando. ¿Qué debería... ¿Cuál es el...? Estábamos hablando de los rituales de cada uno también. Es una forma de verlo, como que tu ritual es levantarte a las 3 de la mañana y hacerte unos frijoles. Eso está genial. Si eres feliz con eso, genial, brutal. Edwin comienza a trabajar a las 9. Edwin a tal hora comienza a jugar play a las 3 de la tarde. Está bien.
No, pero pues no todos los días. Pues, claro que lo voy a decir. No Luego va a decir Luis Eduardo que, con razón la reunión. Antes de hacer la las pregunta, 3. voy a hacer una apunte ahí, y es que lo hablaba con mi socio, con Santiago, que él y yo tenemos muchas conversaciones de este tipo, como las de Tramadera Podcast, y es cuando nos volvimos emprendedores, cuando nos volvimos empresarios, porque primero emprendimos y luego nos volvimos empresarios, comenzamos a manejar nuestro tiempo. Nuestro tiempo nos da para ir al gimnasio, nuestro tiempo nos da para hacer el desayuno, nos sentamos a trabajar, estamos entre reuniones, luego salí al parque, luego me comí un helado, luego fui a tal grabación, luego hicimos esto, luego hicimos aquello, luego esto, luego regresé. Y tengo tiempo para compartir con mi familia, tengo tiempo para mí, para sacar, es que quiero jugar en este momento una partida de mi videojuego, mi shooter favorito, y me pongo a jugar y luego sigo con esa reunión y luego estudio y luego hago esto y luego hago esto, y no se vuelve una vida de 8 a 12, almuerzo de 12 a 2, y de 2 de la tarde a 6 sigo trabajando, y a veces termino saliendo a las 7 o 8 de la noche y llego a mi casa a dormir y a renegar de que me toca levantarme otra vez a las 6. Uh-huh. Afortunadamente, creo que los que hemos pasado por acá y los que estamos por acá tenemos la fortuna de decir eso. Para unos estará mal, para unos estará bien, y eso también está muy bien. Pero hablando de los rituales de cada uno, Humbert, ¿cuál debería, o al menos todas las ahorita, de unos pasos, una forma de construir una idea, de generar una idea de negocio y ejecutarla en especial? Pero ¿cuál sería, digamos, unos tips esenciales, fundamentales para la persona que en este momento comienza a emprender un nuevo proyecto de vida, sea una empresa, sea un propósito? De acuerdo. El primero y más importante es la base. ¿Yo por qué estoy emprendiendo? Uno emprende en lo que le gusta, lo hablábamos anteriormente. Uh-huh. Pero el gusto no nos debe dejar ahí en vamos a hacerlo chévere porque me gusta. No, entender que emprender también son negocios. Y hay cosas que uno hace por hobby. Es válido también. Entonces uno a veces se autoengaña. Estoy esforzándome mucho, ven, chévere, pero ¿estás haciendo negocio? ¿O estás sacando a flote tu pasión? Claro, la pasión la podemos volver negocio, uh-huh, pero a veces se nos genera una disyuntiva y esa es la base primordial. Es que yo hago mucha publicidad, es que yo difundo mucho. Chévere, ¿tienes claro a quién estás llegando? No, entonces no tienes claro tu negocio. ¿Cómo la pasión la convierto en negocio? Tip 1, tenerlo claro. Lo segundo, súper importante saber cómo yo genero valor. Es que yo hago, por ejemplo, quienes evaluamos proyectos de emprendimiento, es que yo hago una sombrilla con LEDs. Bueno, ¿y eso qué problema soluciona? No, es chévere, es innovador porque no he visto ninguna sombrilla con LEDs. Esto es un caso real. Sí, pero no está solucionándole un problema a la gente. Nos pagan porque resolvamos problemas. Porque quitemos un dolor o porque generemos una alegría. Y a veces la sola pasión no es suficiente. No, es que yo hago unos... cuando estaba el boom del Bluetooth, por ejemplo, la tecnología, sí, el Bluetooth va a transformar el mundo. No, se quedó en audífonos y en 2 o 3 aplicaciones básicas. Pero creíamos en su momento que el Bluetooth iba a transformar la forma como estábamos sintiendo. No le solucionan los problemas a mucha gente. Lo tercero y más importante, o también muy importante, es cuando yo entiendo cómo genero valor, entonces a quién, cómo me conecto con ese mercado, lo que llamamos Product Market Fit. Ese es un tip brutal que yo he aprendido. ¿Y qué es el Product Market Fit? Antes creábamos productos y hacíamos mucha fuerza desde el mercadeo para hacerlo llegar a los clientes. Ahora no, si yo le resuelvo un problema, tu producto tiene que resolver un problema tan severo que aunque tenga muchos opositores lleguen. Todos sabemos que la Coca-Cola es dañina, pero ¿quién no ha caído a la tentación de una Coca-Cola? Que supuestamente da felicidad. Ajá. Total. Ellos no venden Coca-Cola. Eso es Product Market Fit. Product Market Fit es, yo soluciono. ¿Quién vio una publicidad de WhatsApp? ¿O a quién le llegó un volante de descarga WhatsApp? A nadie. A nadie. Era una solución tan fuerte que todos teníamos que llegar a WhatsApp.
Entonces, realmente, ¿cómo generamos Product Market Fit? Y con todo podemos hacer Product Market Fit. ¿Cómo hacemos para que la gente nos llegue y no tengamos que hacer mucho mercadeo para lograr que llegue? Y todos sabemos de esos sitios famosos en todas las ciudades donde nos vean. El que hace los perros fantásticos allá y esa lejísimos en el barrio, en la esquina de la ciudad, pero allá llega la gente porque tienen una fórmula tan valiosa que hace que la gente llegue hasta allá. Y perros podemos tener ahí en la esquina, pero nos desplazamos. De la 30. Los perros de la 30. Famosísimos. No, yo no olvidé unos, creo que era el Cebollero o algo así en Bogotá. No sé si lo llegaste a probar. Claro. Lugar chiquitico en el norte de Bogotá, cerca de la agencia donde trabajamos en la oficina de Bogotá. Espectacular, pero era este cuarto. Era la oficina de John Edwin, eso era el lugar. Ya. Y no era gigante, no era nada, pero unos perros espectaculares. Eran los perros. Tienes toda la razón en eso. Entonces, la clave está en cómo ya no trabajamos fuertemente para rebatir, reevaluar lo que nos decían nuestros abuelos, sino cómo trabajamos más inteligentemente. Y eso es parte del ejercicio que hay que hacer. ¿Cómo se trabaja inteligentemente? Entendiendo, planeando. Yo tuve la oportunidad de estar en el ejército y en el ejército aprendí una frase muy bonita. Dice, usted puede pasar 100 años sin guerra. Un ejército puede pasar 100 años sin guerra, pero ni un solo día sin entrenamiento. Es decir, permanentemente planeando. Y lo mismo nos pasa a los emprendedores. A veces la sola pasión no es suficiente. Por sola pasión no vamos a lograr que nuestros sueños se cumplan. Si eso fuera así, las señoras que admiro, que hacen las arepas, que se levantan a las 4:30, 5 de la mañana, estarían tapadas en dinero. Porque no es que tanto esfuerzo o que tanta pasión yo le meta, sino también qué tanta inteligencia yo mete, qué tanto planeé yo. Y trabajar inteligentemente es, por eso llamamos esta industria de la tecnología. La industria de la tecnología tiene un modelo de negocio que se llama Software as a Service. Como el software ya no se lo vendo, como no se lo desarrollo a la medida, sino que lo hago una vez y lo vendo muchas veces. Ahora estamos hablando de ciberseguridad como servicio. Entonces, ¿cómo hago yo herramientas que desarrolle una vez y que la gente compre muchas veces? Eso es trabajar inteligentemente. Que no solamente compre el software, sino que compre la licencia del software. Total. El mantenimiento del software también. ¿Y cómo integramos servicios alrededor? ¿Cómo integramos soporte? ¿Cómo integramos? Y generamos empleo. Porque no todos, y eso es muy bonito dentro del ecosistema, dentro de la vida misma, es que no todos tenemos que hacer lo mismo. Hay quienes nos damos la tarea de conocer los negocios a fondo y hay quienes no. Hay quienes quieren estar en una actividad específica de una forma totalmente válido. Y eso es una cosa que yo cuestiono mucho de quienes promovemos el emprendimiento. El hecho de que una persona decida pasar una hoja de vida y cumplir un horario no está mal. ¿Cierto? Si lo decidió así, lo que hacemos es, si lo decidiste es válido, si no lo has decidido y es tu única opción, hay otra alternativa. Y es eso lo que uno hace en el emprendimiento. Hay alternativas, escoge la que quiera. Entonces, trabajar inteligentemente es como yo pongo el conocimiento, que estamos en la sociedad del conocimiento, que es otra cosa que no nos cuestionamos. La era industrial terminó en el año 2000 y nuestras universidades, y hago el amable comentario, todavía generan ingenieros industriales para una era ya no industrializada, sino tecnológica. Tecnológica. Mira, por ejemplo, lo que le pasa a mi esposa y a Ana María, la socia de ella con Ejedata. Ellas son ingenierías industriales y justamente toda la parte de producción, toda la parte de la teoría que la industria en ese campo aplica y sabe, ya lo están aplicando es a minería de datos, a interpretación de opiniones, a estudio de mercados, a una cosa, a la otra, sí, a benchmarking, a cómo generar campañas, a muchas cosas. Lo mismo de la industria, pero ya enfocada a cosas como TI. Entonces, lo que vos decís es muy cierto. Hay carreras que ya están obsoletas en cuanto a pensum. ¿Pero por qué obsoletas en cuanto a pensum? Porque ya el enfoque ya no es en cómo hago yo los zapatos, sino en cómo realmente
pensando en tecnologías de la información, en optimización y demás, logro que ese producto, ya dígase zapatos, dígase lo que sea, le llega no solo a un área física, sino un área digital. Y cómo no solamente lo distribuyo en Risaralda, en Pereira, en Risaralda o en Colombia, sino en todo el mundo, que pegue en todo el mundo. Cosas como cómo convertirlo en una tendencia, cómo convertirlo en una necesidad mundial. Entonces son cosas como que ya lo decía alguien en un video, no recuerdo, que ya las universidades se tienen que empezar a evaluar. Y lo veíamos nosotros, por ejemplo, sí. en Unizar. Yo sé quién, Freddy Vega de Platzi. Freddy Vega. Qué pena, pero es que tipo, yo veo muchos videos y como que me queda todo. Ese tipo va a ser amigo de nosotros. Es un gran tipo. Sí. Tengo la oportunidad de hablar con Freddy. Es un gran tipo. Es un hombre muy avanzado para la época. Pero es que, por ejemplo, pasa eso que es que, y afortunadamente hay carreras que ya comienzan a tener esa tendencia, y lo digo yo en mi caso, que ya casi en mis 30 años comencé a estudiar nuevamente una licenciatura, que antes en la Universidad Tecnológica de Pereira era la licenciatura en comunicación con énfasis en informática educativa, que ya tenía algo ahí como de las tecnologías, pero hoy se renovó, hace un par de años se renovó la carrera y se llama ahora licenciatura en tecnología con énfasis en la comunicación. Ahora tiene un enfoque netamente desde conocer la relación de la comunicación con la tecnología, que sí, la tecnología siempre ha hecho parte de la relación con la sociedad y el hombre. Entonces entender cómo no solamente comunicamos a través de la tecnología, sino cómo influye en la vida de nosotros a diario. Y eso hace parte, digámoslo, como ese cambio, lo que tú decías, ya no debería ser ingenieros industriales, sino ingenieros en industrias tecnológicas, algo así. Y más que solo un nombre es darle verdaderamente ese énfasis, porque por ejemplo está nuestro amigo Edgar Díaz, que él es ingeniero industrial también, pero es un experto en e-commerce. Exactamente, y el hombre se dedica a esto y el e-commerce hace parte de todas estas nuevas industrias realmente. De todas las preguntas que tengo, voy a tratar de enfocarme en 2 o 3 que tengo si nos da el tiempo, porque ya estamos llegando a la recta final de nuestros podcasts. Por ahora, en un futuro haremos podcasts muy especializados y tú vas a estar ahí obviamente, Humber, y también en otros capítulos. Y es, Humber, para ti, ¿qué son los sueños? Aunque ya no lo dijiste cómo se cumplen, pero es más, para ti, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños como tal? Y que creo que ya lo habías dicho, pero quiero que lo repitas. Total. El sueño mío es poder dejar un legado. Y al final, cuando usted ve por allá Maslow, que es un coquito pues, de la pirámide de las necesidades de Maslow, se da cuenta que al final, cuando uno empieza a suplir todas las necesidades, al final es trascender. Y dejar un legado para mí es fundamental. La razón profunda, si yo logro dejar un legado es porque de una u otra manera he podido superar lo demás. Antes, para nuestros abuelos, hacer dinero era toda su premisa, todo su objetivo, dinero, todo su plan de vida. Hacer dinero es muy sencillo. Es una cosa absolutamente sencilla. No debería ser un objetivo, un medio a poder ayudar a los demás. El dinero hace parte de las causales de lo que uno haga, la verdad. Sí. Totalmente. El dinero se ha representado en lo que uno haga. Eso normalmente en las cosas buenas. Otra pregunta que te tengo es, para ti, ¿qué significa la palabra emprendimiento? Humber. Emprendimiento es la materialización de... Primero es un estilo de vida y eso es importante. Cuando hablamos de estilo de vida hablamos del ser. Entonces no podemos decir que uno aprende a emprender, no, uno descubre que siempre ha sido emprendedor. Uno dice, es que esta persona a los 50 años le dio por... No, siempre fue emprendedor, lo que pasa es que estuvo frustrado en el ecosistema. Entonces, es un estilo de vida y ese estilo de vida se transmite en todos los escenarios. Total. Todas las cosas. Bueno, voy a ver con otra pregunta y quieres ver preparando que todavía tenemos algo de tiempo, tenemos unos minutos. Y otra es que creo que eso sí es fundamental, digamos, sobre todo para la gente que emprende un negocio. ¿Cómo es hacer empresa en Colombia, en un país que hace parte tristemente del tercer mundo, sin ser el peor? Tampoco nunca ha sido el mejor.
pero ha sido muy tibio en ese aspecto, incluso tibio tirando a mal. ¿Cómo es hacer empresa en Colombia? Es supremamente complicado. Yo creo que lo amplío más, no solamente en Colombia, en Latinoamérica. Lo primero es porque culturalmente no estamos preparados para asumir que hay una persona emprendiendo. Generalmente el emprendedor es el que está varado, el que está ahí ensayando a ver qué pasa, el principiante. Y no entendemos que el emprendedor ya es parte íntegra de una sociedad y que nos soluciona muchos problemas. Entonces, cuando sigamos viendo que solamente los Ardila Lule, que se mueven el 0.7 del PIB del país, son los que nos van a solucionar los problemas. Y mientras generemos normatividad para ellos, exclusión, beneficios solo para ellos, pues vamos a estar muy lejos de verdad diversificar lo que queremos hacer nosotros con la economía en el país. Es supremamente complejo. Lo segundo es que no le creemos al emprendedor y generamos un enfoque, lo satanizamos mucho. Si alguien nos vende algo, el mismo servicio de otro país, es fantástico y pagamos lo que sea. De hecho, parte, y lo voy a dejar acá como tip, a nosotros nos va muy bien en Ecuador. A mí me va muy bien en Ecuador. Y es porque en Ecuador casi que soy un gurú. En Colombia soy Humber, el que toma cerveza y el que es un bacán. Y porque yo tendría que pagarle tanta plata a Humber. Si Humber puede hacerme el favor de, y lo hablamos ahorita en la antesala, hazme el favor, somos amigos, ayúdeme ahí. Ayúdame, hazme esto, sí. Entonces, no te cuesta nada. No cuesta nada. Entonces, no hemos entendido, no hemos valorado. Y eso genera un efecto. Y es que cuando yo como emprendedor no tengo el suficiente tesón para seguir adelante a pesar de las circunstancias, entonces me frustro. Eso es muy costoso, a mí me dan más barato. Entonces, ay, no, ¿cómo así? Entonces, yo no sigo. Y cuestiona, porque realmente yo siempre digo, y ojalá esto que para la posteridad en este podcast es al final, ¿qué somos? ¿Soy emprendedor o estoy jugando a ser emprendedor? Ajá. Y a veces no, esta sociedad enferma cuestiona las verdades. No está mal decir que no soy emprendedor. Yo pensé que era emprendedor. Es que emprendedor es una configuración muy particular y no es tan popular como creemos. Es que yo saco un negocito afuera a mirar a ver qué pasa. Eso es emprender. Si en 10 años tú has logrado algo, eres emprendedor. Pero si te hablo 6 meses y dices, no, esta vaina no es para mí, entonces realmente tienes que medir. No estamos en Ecuador, pero estamos con el gurú. Sí, estamos con el gurú. Tenemos un gurú. Por eso yo es algo que noté y uno nota siempre como, no voy a decir esas energías, sino esa vaina, digámoslo, que las personas en su experiencia, su conocimiento transmiten. Y por eso, digámoslo, gracias, te doy gracias de verdad, Humber, por todo ese conocimiento que nos das. Aunque bueno, ya en un momentico comenzamos a cerrar, no cerremos ya, aprovechemos estos minutos. Y ahí es donde, Humber, ¿qué es la enseñanza más bonita que te ha dejado el camino de emprender hoy con tu empresa? Lo más bonito es que cuando uno emprende toma sus propias decisiones. Y eso es algo que no aprendemos a hacer. Siempre deciden por nosotros. La sociedad decide por nosotros. Si alguien te dice, oye, el domingo tienes que estar a las 6 de la mañana en mi empresa, tú lo haces. Pero si tú mismo te dices, oye, el domingo voy a madrugar a las 6 de la mañana a trotar, dudosamente o difícilmente lo haces. Al final es que tengas el poder de decidir. Y cuando tú decides y afrontas lo que decides, porque eso también es muy interesante, afrontar lo que decides, pues te das cuenta que tienes un control. El control, la posibilidad de hacerlo. Y eso te tiene que llenar de orgullo. Como cuando nos casamos, Edwin. En una sociedad enferma, a los hombres les cuesta a veces mostrar el anillo y lo ocultan y se lo quitan por unas raras o extrañas razones. El poder. ¿Alguien nos obligó? No, lo decidimos. Y total. Sostengo lo que decido. Sostenemos lo que decidimos. Total. Como cuando decidimos emprender. Sostengo que soy emprendedor. Y eso es difícil, claro, como el matrimonio, con vaivenes, con dificultades, qué sé yo, con dudas, incertidumbres quizás. Pero adelante, porque fue nuestra decisión, no la que nos impusieron. Entonces yo creo que el poder de decisión, que es un poder realmente, a veces no lo utilizamos de la mejor manera. Muy, muy, muy profundo eso.
Ahí me puso a pensar muchas cosas de mi empresa o de mi vida, porque eso de ser emprendedor o jugar a ser el emprendedor, puede que muchos nos estemos evaluando a hoy, y es si tenemos la vena del emprendimiento palpitando en el corazón, o lo que estamos haciendo es simplemente poniéndonos la gorrita que dice emprendedor. Entonces, Algo que debemos evaluar cada uno, ¿no? sí, igual no está mal. Igual yo lo veo que no está mal, porque son decisiones que uno toma. Sí, al igual que hablamos con Seba Sepúlveda, no está mal usted vivir de la quincena, del quinceañado, de trabajar para una persona mes a mes, usted o 15 a 15 esperando el sueldo. Tampoco está mal usted tomar una decisión y lanzarse con esa idea y bueno, voy a hacerlo. Tampoco está mal dejar un puesto, probar el emprendimiento y luego volver, como alguna vez Diego me lo planteó, pues loco, arranque en la empresa, y si usted no lo ve viable, pues vuelve y busca trabajo y ya está. Y eso es lo que vos decís de uno toma sus propias decisiones, pues a la final eso aplica en todo, en el matrimonio, de puertas para adentro en su casa, en las empresas, en los amigos. Uno toma sus propias decisiones. Y se lo decía yo a mi esposa y a mis amigos: tomar decisiones no es duro. Lo que vos decías ahora, salgo, me empeloto y corro por la calle. Eso no hay problema. El problema viene es cuando tú afrontas las consecuencias de las decisiones. Exacto. Entonces eso es también lo chévere de la vida. Tú decides, yo decido dejar a mi novia, yo decido dejar a mi esposa, pero que luego vos estás solo. Hay que afrontar las consecuencias me duele después de haber tomado una decisión de esas. De renunciar al trabajo. Yo renuncio. Listo. Ay, güey, madre. Tú decides emprender. Pero a veces decidimos. Yo recuerdo cuando estábamos en el ejército, alguien nos decía: yo me vine al ejército porque veía hombres de honor y pensé que era igualito. Y es serio, es cierto. Con la música de fondo y todo en el helicóptero. Tengo altos índices de deserción cuando doy clases, porque yo le pregunté: oye, ¿por qué estás aquí? Y muchas de las personas me decían: no, es que mi amiga vive cerca y no tiene, y la acompañó. Oye, ¿eso es lo que tú quieres hacer, acompañar a tu amiga? Sí, a veces son unas decisiones que hay que afrontarlas a sí mismo. Y tomamos decisiones para emprender. Tomamos decisiones de ser emprendedores simplemente porque nos dijeron: quiero ser mi propio jefe o voy a tener tiempo libre. Y por supuestamente no rendirle cuentas a nadie. Y termina uno rindiéndole cuentas a muchos clientes a veces, o a uno mismo, trabajando más de lo que uno. Sí, cosas que le pasa a uno tirado en la cama un miércoles a las 2 de la tarde, y ahí es donde uno se juzga a uno mismo. John Edwin, levántese por favor. La versión o Diego, levántese por favor, me da el favor, a trabajar. Uno a veces se tira muy duro, creo yo. También. Me lo decía Humber ahora. Que se tira muy duro. Que él se exige mucho. Pero eso es bueno y también es malo. Porque siento que uno tiene que tirarse duro, sobre todo afrontando las consecuencias, porque uno las sabe y está la conciencia de uno diciéndole: oiga, ojo, recuerde, usted hizo esto, oiga, ojo, usted está haciendo esto, tiene que llegar a esto si quiere lograr esto. Y comparto tu propósito, Humber, de dejar un legado, que también parte de lo que yo siempre he dicho, el propósito de Rockstar Films Colombia es construir industria, hacer nuestro cine, pero también dejar un camino para que otros, más despejado, para que otros puedan seguir también haciendo su cine y construir un legado más grande que nosotros, algo mucho más grande y que trascienda más allá de nosotros. Creo que es lo más importante. Y hoy en esta conversación nos hemos dado cuenta que para cumplir los sueños también se pierde el sueño, pero también se compromete uno con uno mismo. Tiene que comprometerse con lo que queremos hacer, con nuestro propósito, y dejar un legado, que es lo más importante. Esto ha sido el capítulo número 7 de Tramadera Podcast. Humber, yo creo que tiempo es lo que nos queda faltando y claramente vas a volver a estar acá. Tenemos que hablar de muchas cosas, del ejército, de la vida personal, de la vida profesional, de qué estás haciendo ahora. Total. Bueno, sí, en un resumen, Humber, ¿qué está haciendo ahora? ¿En dónde está
cómo se pueden contactar, porque me imagino que van a haber muchos emprendedores, muchas personas. Claro que sí. Ya recientemente terminamos de ser líderes de Spin IT, el programa de emprendimiento del Ministerio de Tecnología de la Información, como líder metodológico para el país. Ahora estoy apoyando una empresa en temas de comerciales, una empresa especializada en ciberseguridad, entendiendo y conociendo mucho el tema de la ciberseguridad y conectado al ecosistema, estudiando también, haciendo un diplomado en ventas. Estamos asesorando unas empresas en Ecuador, temas financieros, en unos temas de llama algo muy específico de la administración, que son la crisis en los procesos, pero voy a hacer una cuña. Voy a sacar una marca Bio, que precisamente es el resumen de todo lo que hemos hablado en este podcast. Bio es una marca que junto con mi esposa queremos empezar a dejar en esos hogares de Latinoamérica un kit que llamamos nosotros los kits para la vida, que no es más que aquella reunión de aquellas cosas que nos recuerdan y que nos son importantes. Entonces vamos a lanzar un kit que cumple un tema de manilla, un tema de sembrar un árbol y un tema de una camiseta. Porque esas cosas que uno dice hay que hacer antes de morir es sembrar un árbol, pues nosotros a través de Bio vamos a enseñarles a la gente y a recordarles y darle la trazabilidad de ese árbol a través de nuestra marca Bio. Ya estamos ahí con la marca, la estamos consolidando y estamos ya organizando nuestras redes sociales. Excelente. Genial. Humber, ¿cómo te encuentran y te contactan? Perfecto. Mi número telefónico 311-350-0651 y en redes sociales @Humberto Pareja. Tuve la fortuna de haber sido tan viejito, entonces no tenía que colocarle números, ni contraseñas, ni guión bajo. Humberto Pareja en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en mi correo electrónico humbertopareja@hotmail.com. Seguir apoyando emprendimientos. Yo creí que por la edad yo iba a decir aol.com. AOL.bua.com. Plataforma Yahoo. Yahoo.es. Sí. Wow, eso ya era mucho nivel. Recuerden que la finalidad de todo es que qué tan felices hemos sido, qué tan felices somos y qué tan felices seremos con todo lo que hagamos. Esto ha sido Tramadera Podcast. Humber, muchísimas gracias de verdad por estar acá. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, a seguir buscando nuestra felicidad. La razón última de estar en esta estancia. Total. Edwin, muchas gracias como siempre. Hombre. Diego, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están oyendo y están viendo en nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer, Evox, en Facebook, en Instagram, que ven nuestros clips. Los clips. Que nos sigan, que compartan y comenten. Ahí nos vemos en la próxima. Chao.